Ya que está casi todo el curso, comencemos, niñas. Vamos a ver la polarografía. La polarografía es el principio de las técnicas voltamétricas. De todas las técnicas que vimos de corriente versus potencial, este es el origen. ¿Ya? Nosotros podemos ver que todas estas técnicas voltamétricas dependen de la corriente, el potencial y indirectamente del tiempo. ¿Ya? Pero nosotros lo que vamos a ver va a ser dimensional, las gráficas, corriente versus potencial. La polagrografía antiguamente se medía en estos, en el polarógrafo de Jeroski, que lo creó en 1922 y cerca de 1950 ganó el premio Nobel. Antiguamente uno iba ahí y veía la perturbación. Chicas, esto yo no lo vi. Así en vivo, nunca lo utilicé, porque son equipos bien antiguos. Sí lo vi en persona y me parecía gracioso. Me parecía raro cómo podían analizar las cosas acá. ¿Ya? Ahora todo es más computacional, todo es más pequeño, vean que este es gigante. Ahora nosotros en el laboratorio vamos a tener en este vamos a medir. ¿Ya? Entonces, acá podemos ver nuestro electrodo de referencia, electrodo auxiliar y en medio electrodo de trabajo. ¿Ya? Y en vez de ir traspasando los datos que nos daban en un papel, como este tipo de idioma eh, para los ciegos, en braille, prácticamente, ahora el computador traduce todo y nos da la respuesta y los gráficos bien bonitos. Pero, ¿cómo son las señales? También las señales son bien distintas. Depende de qué vamos a hacer. Si vamos a utilizar una técnica de voltametría de barrido lineal, de onda cuadrada, de pulso diferencial y o voltametría cíclica. Aquí en el barrido lineal, nosotros vamos a ver que siempre el potencial va a ir a una sola dirección y va aumentando linealmente. En la siguiente gráfica vamos a ver la respuesta que nos va a dar. La de pulso diferencial es una técnica muy sensible, ya que nosotros vamos a ver una diferencia de respuesta corriente. Nosotros vamos, tenemos linealmente, aumenta del pulso diferencial, sigue aumentando, baja, sigue aumentando, aumenta de golpe y nosotros vamos teniendo una mayor sensibilidad ya que vamos viendo la diferencia entre este y este. O el de onda cuadrada que es muy semejante, pero la diferencia, porque es más sensible, porque se mantiene constante, sube de golpe. Entonces la diferencia que podemos ver acá es más notoria que la del pulso diferencial, la de onda cuadrada. Y la voltametría cíclica, vamos viendo que a medida de que el tiempo pasa, va a una dirección del potencial, puede ir a potenciales catódicos o anódicos. Aquí quiero decir eso, puede ir a potenciales negativos, a positivos, como de positivos a negativos. Y, por ejemplo, por decir alguna cosa, por dar un ejemplo, puede ir de un potencial catódico a un anódico, después del anódico al catódico, y del anódico al catódico, y así cuantas veces sea. ¿Ya? Esta es la respuesta con respecto al potencial versus el tiempo. ¿Entendieron un poco esto, niñas? Que es un poco complicado de entender la buena primera.
Sí. Ya. Entonces nosotros vamos viendo el barrido lineal. Vimos que el barrido lineal era corriente con respecto al tiempo, potencial respecto al tiempo. Vamos a ver esto. ¿Ya? Pero ¿qué señal vamos a ver? Nosotros vamos a ver esto. ¿Ya? Que el potencial aumenta hasta cierto punto. ¿Por qué no sigue aumentando, niñas, la corriente? Aunque yo siga aumentando el potencial. Eso yo lo hablé la semana pasada. ¿Se acuerdan, niñas? Y después vamos a llegar más adelante, vamos a ver por qué cuando es reacción de oxidación de un electrón es menor que la corriente, la respuesta de corriente que dos electrones. Pero ¿por qué llega hasta cierto punto y no sigue aumentando la corriente? A pesar de que yo sigo aumentando el potencial, porque yo aumentando el potencial voy oxidando o reduciendo más la especie. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué ella se mantiene hasta un límite? ¿Por qué existe lo de corriente límite? ¿Se acuerdan, chiquillas? ¿Alguien tiene alguna? Doy una décima a la niña que me responda correctamente por qué llega hasta corriente, hasta una cierta cantidad de corriente límite. ¿Alcanza un equilibrio? ¿No? No, pero buena, buena idea. Porque ya hubiera relacionado toda la concentración con el potencial aplicado al electrodo. Por ahí, está cerca, estás muy cerca. Porque ya se obtuvo el producto deseado, entonces ya no hay más que reaccionar. Entonces se obtuvo ya la corriente límite. Ujú. No, porque si se hubiera reaccionado todo, la corriente sería cero. Mm, no sé, no me acuerdo. Ya. ¿Recuerdan que yo les hablé que existía una doble capa eléctrica en el electrodo? Y nosotros, imaginen que esta es la superficie del electrodo y esta es toda la solución, toda la pantalla es toda la solución. ¿Ya? Acá hay una doble capa eléctrica donde ocurren los fenómenos de oxidación-reducción. ¿Ya? Este todo el vaso precipitado y este es el electrodo. Esta es la superficie del electrodo y en esta parte de la solución está ocurriendo toda la oxidación y reducción. Entre yo más vaya aumentando el potencial, más se va oxidando lo que esté en esta en esta capa de difusión, en esta doble capa eléctrica. Cuando yo oxido todo, va de todo el exterior, va difundiendo hasta acá, ¿ya? Es decir, que llegó hasta cierto punto donde la difusión ya no da más. Ya el potencial oxida o reduce tan rápido la especie que no alcanza a llegar más especie a la doble capa eléctrica. Por lo tanto, ya no va consumiendo todo lo que está va consumiendo todo lo que está en la doble cama eléctrica. Y cuando llega este, se oxida acá. Entonces, de la parte de que hubiera toda esta cantidad de analito disponible, hay menos, hay menos, hay menos, hasta llegar a un punto mínimo de corriente. Ya.
¿Por qué yo se los digo? Para entrar a explicar el otro, o los próximos. Porque el pulso diferencial también empieza a ser así, ¿ya? Entonces, como hay una diferencia de corriente entre aquí y acá, el pico es más pronunciado, ¿ya? O la señal de corriente es más pronunciada. ¿Eso qué nos quiere decir? Que esta técnica es mucho más sensible que el barrido lineal. El barrido lineal no se ocupa mucho, excepto para predecir los estados de oxidación de nuestra muestra. Es como más una técnica cualitativa más que cuantitativa. En cambio, el pulso diferencial es una técnica mucho más cuantitativa. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Es diferencia potencial, diferencia corriente. Y como acá hay una corriente límite, es decir, y ya casi no hay diferencia entre el punto anterior y el próximo, empieza a bajar la diferencia, hasta tener lo mismo. ¿Ya? ¿Ahora entienden por qué este gráfico es así y el anterior era así? ¿Les da, lo pudieron entender o algo? ¿Se les quedó claro? ¿Dudas? ¿Consultas? Vamos avanzando rápido, vamos avanzando lento, niñas, más que rápido. Para Sí, profe, que... pero el nombre está bien, el tipo de voltametría que dice voltametría diferencial de pulsos. ¿Eso no era la cíclica? No, esta es la voltametría lineal. Si se dan ¿Esa? cuenta, lo que pasa, Mm, niñas, en este era la cíclica, ¿ya? Entonces yo empecé a hablar de esta, y en la próxima diapositiva hablo de la onda cuadrada y de la cíclica, ¿ya? Esta es la representación de la corriente versus tiempo y este es de la corriente versus potencial, ¿ya? Esto es lo mismo que esto, simplemente con diferentes magnitudes, ¿ya? Que aquí mido corriente y acá potencial, acá tiempo y aquí potencial. Esto es lo que nosotros vamos a tener en la práctica y esto es lo que ocurre en teoría, ¿ya? ¿Se entendió? sí, profe, ahora sí. Ahora con la onda cuadrada va a ser un poco más parecido, va a ser parecido que el pulso diferencial, pero la caída de corriente va a ser mucho más notoria, ¿ya? Y no es la triangular, sino la voltametría cíclica. Recuerden que va aumentando el potencial hasta cierto punto. Supongamos que este es 0 y este es más 1, entonces va de potenciales catódicos anódicos, ¿ya? En esta primera línea de potencial que va aumentando es de aquí, está un poco feo, después les voy a mostrar una gráfica un poco más bonita, aumentando aquí, aumenta acá. ¿Recuerdan por qué llega a este pico de corriente en este caso? Que la corriente aquí, el potencial es lineal, por efecto de difusión, ¿ya? Entonces acá podemos ver que la corriente está controlada por la difusión, corriente controlada por... Acá no pasa nada porque no se oxida ni se reduce nada. Acá la corriente está controlada por la difusión hasta este punto y después de este punto está controlada por la migración, ¿ya? Por la difusión que está fuera de la dupla cámara eléctrica. Ya, niñas. Acá hay otros ejemplos. Acá nosotros podemos ver cuando se oxida, cuando se reduce, barrera catódica, anódica. ¿Qué es lo que pasa, niñas? Que yo no puedo medir nada que esté después de esto, de desprendimiento de hidrógeno o desprendimiento de oxígeno.
o en este caso la polaridografía, de que el mercurio metálico pase a mercurio más 2. ¿Qué es lo que pasa? Yo puedo medir cualquier analito que esté dentro de este rango. ¿Ya? De este rango que está aquí. ¿Por qué? Porque si yo tengo un analito que lo detecto en este potencial, supongamos menos 2, yo solamente voy a ver la producción de hidrógeno, porque va realizando hidrólisis, ¿ya? Se va rompiendo el agua para generar hidrógeno. En cambio, para el lugar anódico, para los potenciales anódicos, nosotros vamos a ver que el agua va primero a generar oxígeno o peróxido de hidrógeno, depende del potencial, si es directo, si va de forma directa o indirecta, también del medio. Y supongamos acá del agua pasa peróxido de hidrógeno y del peróxido de hidrógeno debería pasar a oxígeno. ¿Ya? Y en cierta parte tampoco se puede medir porque es como estamos viendo por la orografía, el electrodo tiene que ser de... Uy, lo siento, niñas. Lo siento, disculpen. Entonces, aquí el electrodo se empieza a destruir. Se empieza a destruir el electrodo. ¿Puedo hacer medidas? ¿Si se empieza a destruir el electrodo, niñas? No. No, porque aquí va a ir cambiando el área superficial. Si cambia el área superficial, eh, cambia la señal de corriente. Y si se destruye el electrodo, también voy generando mercurio a la solución y es altamente tóxico. ¿Ya? Y el potencial que nosotros vamos a ver va a ser la resultante entre el potencial normal de hidrógeno y menos el electrodo de referencia. Para hacer un análisis cuantitativo, nosotros podemos ver las corrientes límite, concentración. Esto en teoría funciona de esta manera. Vamos a hacer señales y esta donde vamos a ver adiciones patrón y estándar externo. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros vamos a ver una señal basal 0, que no tenemos nada del analito. Esta es voltametría lineal. Después vamos a agregar una cierta concentración. Vamos a ver que la corriente aumenta. Y la corriente aumenta proporcionalmente a la concentración, la corriente límite. También depende del número de electrones y la constante. ¿Ya? La constante de Cottrell. Nosotros en laboratorio deberíamos haber medido alguno de estos compuestos. ¿Ya? Que si todavía continúan en la universidad haciendo su actividad de titulación, unidad de investigación, yo las convidaría a que vinieran a ver este laboratorio presencial, que muy probablemente lo vayan a ver en la industria. ¿Ya? Generalmente el análisis de cobre, de arsénico y el de boro, pero aquí la fuente del potencial. Nosotros para medir el potencial utilizamos un potenciostato. Nosotros tenemos en el laboratorio físico-química contamos con un potenciostato de bolsillo, prácticamente un maletín chiquitito, no muy grande, se puede conectar a los computadores y sirve bastante para lo que son medidas en terreno. ¿Ya? Entonces el potenciostato podemos medir, podemos controlar el potencial.
Pero es un potenciostato galvanostato, es decir, que puedo ir midiendo el potencial o puedo ir controlando la corriente para ir midiendo el potencial. ¿Ya? Con esta técnica podemos ver la cronopotenciometría, por ejemplo, para ver la estabilidad de una celda, para ir produciendo hidrógeno, oxígeno, etcétera, etcétera. De esta manera funciona el polarógrafo. Vamos controlando el potencial en volts. Va a ir un contraelectrodo, ¿ya? O un electrodo auxiliar. Esto ya se lo he mencionado. ¿Cuáles son las funciones que cumple un contraelectrodo o un electrodo auxiliar, niñas? ¿Se acuerdan? ¿Qué propiedades tiene que tener un contraelectrodo? O sea, deja pasar la corriente necesaria al electrodo de trabajo. Para que no haya, sí, para que no haya ninguna interferencia con el electrodo de trabajo, bien. Pero ¿qué más? ¿Qué propiedades tiene que tener este electrodo este contraelectrodo o electrodo de auxiliar? Debía ser de un material inerte, o sea, Perfecto. platino, Platino también, que puede ser usado, pero no se utiliza mucho. carbono. Perfecto. ¿Y electrodo de referencia? ¿Qué propiedades tiene que tener? ¿O qué condiciones tiene que tener para ser considerado un electrodo de referencia? De potencial de reducción conocido, debe ser estable. Perfecto. Y este es el electrodo del polarógrafo de trabajo, electrodo de mercurio. Van viendo que a medida que aumenta el potencial, va derramando una gota de mercurio. El famoso electrodo de gota de mercurio, que ya se dejó de utilizar por la toxicidad que involucra estas medidas. Pero hay que ver. Así es actualmente el polarógrafo. ¿Ya? Para los que todavía quieren seguir midiendo con gotas de mercurio. Ya. Entonces, ¿cómo funciona? Acá está el potenciostato, acá lo pueden ver. Acá está el electrodo auxiliar, este electrodo de platino, contraelectrodo, y hay una salida por si se desprende hidrógeno, una pequeña abertura. Nosotros podemos colocar, si es necesario, nitrógeno o argón para remover todo el oxígeno y los gases que tenga la solución, porque el agua tiene un montón de soluciones, porque está el aire, tiene un montón de gases que diga, porque el aire comprende una gran cantidad de gases. Acá está otra entrada. Aquí está la entrada de nitrógeno, puede ser superficial o dentro de la muestra. Primeramente se añade nitrógeno o argón dentro de la solución. Depende si es un vaso precipitado de 10-20 mililitros. Se demora media hora. Después tapo aquí y solamente coloco nitrógeno en la parte superficial. Acá pueden ver una electrorreferencia, el decalomelano, siendo este de mercurio. Y si se dan cuenta, este electrodo de referencia tiene que estar muy cerca del electrodo auxiliar, del electrodo de trabajo. ¿Por qué el electrodo de referencia tiene que estar muy cerca del electrodo de trabajo? ¿Se acuerdan, niñas?
No es para mantener el equilibrio. No, Mm, es para disminuir la resistencia del sistema, ¿ya? Porque si yo aumento la resistencia, mi señal de corriente eléctrica es menor y puede llevar a medidas confusas, ¿ya? Y si nos damos cuenta, va cayendo una gota de mercurio, va cayendo otra gota de mercurio. El- y este mercurio usado hay que descartarlo porque ya no sirve. No sé qué. Acá pueden ver, aquí le hablé, electrodo auxiliar, puede ser platino o carbono vitrio, donde hay una relación de corriente entre electrodo de trabajo y electrodo auxiliar o referencia o contraelectrodo, y el de trabajo se mide el potencial con respecto al electrodo de referencia. El más usado actualmente es el de electrodo de plata, cloruro de plata, que proporciona un potencial estable y no es tóxico. No como los otros que también tienen un poco de, de peligrosidad, ya que pueden, por ejemplo, el hidrógeno, ¿qué es lo que pasa si se escapa un gas y hay una llama? Explota, peligroso. Está el de cobre, que es inestable a largo plazo. El electrodo normal y el electrodo potencial de hidrógeno, también por lo mismo, y electrodo de mercurio por la toxicidad. Niñas, la respuesta de corriente eléctrica puede ocurrir por difusión, migración y convección. La migración es cuando tenemos dos o varios electrodos y se empiezan a ir para un lado o para el otro. Las sales, ¿ya? Y se empiezan a acumular en oxidación-reducción. ¿Cómo yo evito que haya una migración? Como yo mido una cantidad pequeña del analito, son milimolar, micromolar, ¿ya? Yo ocupo un electrolito soporte que sea una sal estable, que no se oxide ni se reduzca en una amplia ventana de potencial y, y que tiene que ser 100, por lo menos 100 veces más concentrada que el analito que quiera medir, ya que el electrolito de soporte va a compensar la carga eléctrica que se genera. La convección es cuando yo agito, cuando hay una agitación. Y como yo evito que esté controlada por la convección, teniendo en un vaso precipitado, en una celda química, ¿ya? Entonces, no agito, y ya esta medida que influencia la corriente ya se evita. Y la difusión es un proceso termodinámicamente espontáneo, por lo tanto, nosotros vamos controlando por esto. El tipo de electrolito de soporte más conocido es o más utilizado, el cloruro de potasio, ya que el potasio difícilmente se va a oxidar y el, y el cloruro difícilmente también va a estar por ser, también va a presentar un proceso redox. Otros, anali otros analitos para medir como electrolito de soporte son el PBS, el buffer de fosfato buffer solution, PBS, también el bicarbonato, el, el carbonato de sodio, por ejemplo, el bicarbonato, son buenos electrolitos de soporte. Pero nosotros podemos ver
que existen diversos tipos de electrodos de mercurio. ¿Ya? Podemos ver el más famoso, el DME, el de gotas, ¿ya? Donde va cayendo una gota cada cierto tiempo. El electrodo de gota de mercurio semiestable, que se mantiene estable en la superficie un cierto tiempo y después decae. Después cae la gota. O el electrodo de mercurio de gota estable, donde una gota va a hacer todo el proceso. ¿Ya? Pero ¿cómo pasa esto? Tenemos nuestra muestra, ¿ya? El metal, porque esto es para medir metales. ¿Ya? Tenemos, vamos a medir, por ejemplo, cobre en la industria. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta gota de mercurio va a estar oxidándose, reduciéndose el cobre, dependiendo de cómo estemos haciendo la medición. Y el cobre va a ganar electrones y se va a formar finalmente con cada gota de mercurio una amalgama de cobre-mercurio o del metal que sea. Por lo tanto, ese charco que nosotros vimos no se puede usar nuevamente, ya que eso es una amalgama de mercurio con otro metal. Entonces empieza, cae la gota y comienza a formarse otra gota de mercurio. No existe agitación, por lo cual domina la difusión, como vimos anteriormente. Se utiliza un electrodo de trabajo de gota de mercurio, entonces la corriente varía mientras la gota va cayendo. Pero niñas, yo le hablé que existían distintos electrolitos soportes, ¿ya? Eso también va a influenciar en la ventana de potencial que yo tenga. Acá podemos ver que aquí tenemos un electrodo de platino en vez de gota de mercurio. Acá están sus diferentes potenciales en una solución ácida de ácido sulfúrico 1 molar. Acá en un tampón 7, el PBS, buffer, phosphate buffer solution, la solución de fosfato, y en hidróxido de sodio. ¿Por qué creen que va cambiando la ventana de potencial, niñas? ¿Entienden el término de ventana de potencial, niñas? Por favor, disculpen por ser todos y por preguntar siempre si entienden o no, pero eh, quiero ir avanzando y que ustedes vayan entendiendo. ¿Entienden este concepto de ventana de potencial? Yo no. Ya. La ventana de potencial es el rango de potenciales en que yo puedo trabajar. Por ejemplo, este que está más cerca. Por ejemplo, aquí es 1,3,4 hasta -1. ¿Eso qué quiere decir? Que en este intervalo yo puedo ir detectando la muestra, porque en estos potenciales anódicos, como les mostré antes, se iba a ir formando el oxígeno, ¿cierto? Por lo tanto, la corriente iba a ser dominada por el oxígeno, ¿ya? Y acá va a ir desprendiendo hidrógeno. Por lo tanto, la corriente no voy a poder medir corriente más acá, porque aquí va a estar el fenómeno de hidrólisis produciendo hidrógeno y acá el fenómeno de hidrólisis produciendo oxígeno. ¿Se entendió ahora? De la ventana de potencial, que es
el rango de potenciales donde yo puedo realizar medidas. Sí, ¿Ya? Acá estos son 3 electrodos de trabajo. Este es el de gota de mercurio, frente a una potencial en ácido sulfúrico, en cloruro de potasio, hidróxido de sodio, y acá en, en etanol, parece. Etanolamina. Acá podemos ver, según el medio, ¿ya? Acá podemos ver en platina que en el potencial cero comienza a producir hidrógeno. Y acá ya comienza a oxidarse la gota de mercurio. Por lo tanto, en la platina no es muy confiable, ¿ya? Pero se puede ir variando el medio y de estar en potencial cero produciendo hidrógeno, puedes avanzar a -1,1. Este es con mercurio y este es en platino. Entonces en mercurio tendríamos una ventana de potencial en rangos más anódicos, catódicos que diga, con potenciales más negativos. ¿Ya? El electrodo de gota de mercurio presenta una elevada sobretensión en la reducción de iones de hidrógeno, lo cual da da una amplia y considerable campo para efectuar reducciones en medio ácido, es decir, que el de mercurio tiene una amplia ventana de potencial para la detección de analitos que necesite yo reducir. ¿Ya? Que con mercurio es -1,1 y con platina es 0 volt, es decir, un proceso espontáneo. ¿Ya? Las curvas de intensidad obtenidas en el electrodo de gota de mercurio son muy reproducibles. Este electrodo de gota de mercurio se utilizó mucho porque era muy reproducible, muy estable, las medidas son muy confiables, pero la toxicidad es algo que no podemos transar, en especial en estos tiempos que tenemos que tener ojo con el daño medioambiental. ¿Ya? Aquí corre con el riesgo de contaminación. ¿Y ustedes saben qué pasa si ustedes tocan una gota de mercurio con un dedo? ¿Se acuerdan que existían estos, estos termómetros que eran de mercurio antiguamente? ¿O se me cayó el carnet? sí, sí me acuerdo. U- Ya. Cuando uno lo rompía, ¿qué era lo que tenía que hacer? ¿Se acuerdan? No. O sea, me acuerdo que había que tomar precauciones, no Tenía que... llegar y tomarlo. No. ¿Qué pasa si yo toco una gota de un mercurio líquido con la mano? No sé si te comerá el dedo, pero quizá No, no come el algo dedo. pasa fuerte. Nuestro cuerpo lo absorbe, Sí. ¿ya? Ah, Y al absorber el mercurio se deposita en nuestro cerebro. Más antiguamente, en estos tiempos ya de la colonia, existía el oficio del sombrerero. Y ellos arreglaban los sombreros con mercurio. Por eso está el dicho, o existía el dicho más loco que un sombrerero. Porque al él tener contacto tanto con el mercurio en estado líquido como con los gases, su cerebro se recubre de mercurio y se volvía loco. Es muy peligroso porque también produce enfermedades dañinas como cáncer, eh, se empieza a presentar diversas enfermedades en nuestro cuerpo, pero la más notoria es que la gente se volvía loca, ¿ya? Aun con una pequeña cantidad, eso ya no sale de nuestro organismo, se mantiene ahí para toda la vida, ¿ya?
Y entonces, la cantidad de sustancia electrolicitada es muy pequeña, ya que el área de la gota de mercurio es pequeña y las corrientes de electrólisis lo son. La polarografía es un método denominado indicadores. En los indicadores, es decir, un método excelente. El pequeño tamaño de la gota de mercurio permite análisis de volúmenes muy pequeños a nivel de microlitros. Es decir, que con esta pequeña gota de mercurio, cuando nosotros hacíamos un microelectrodo, se podía medir en cuerpo humano, en cuerpo animal, en tejidos vivos, que las pequeñas concentraciones que uno tenía. De hecho, un, un amigo, un compañero de laboratorio, cuando yo hice el doctorado, hizo una colaboración y midió la cantidad de alcohol que tenía una planta particular, no me acuerdo el nombre en este rato, donde se hacía tequila en México. Es decir, llegó una mexicana y dijo, quiero cuantificar el alcohol que me va a producir a través del peróxido de hidrógeno. Él dijo, ya, vamos a intentar, y metió un pequeño electrodo del tamaño de un pelo. Así era la profundidad de la punta. No la veíamos, obviamente, veíamos el resto del electrodo y le midió en diferentes partes de la planta, en el tallo, en la hoja, en la flor, entre medio. Fue, fue un análisis bien bonito, bien interesante y con harto tiempo de trabajo. Ya, disculpen que me escape. Ya, pero ¿cuáles son las desventajas de este método? La gota de mercurio tiene al lugar de oxidación en potenciales ligeramente superiores a 0 volts. Por lo tanto, yo no puedo medir ningún analito que esté en rangos anódicos, lo cual limita su uso. La presencia de corriente residual puede ser mayor que la propia en la electrólisis. Por lo tanto, la concentración del analito es aproximadamente 10 micromolar. Entonces, mucho. Este es el límite del factor de sensibilidad. Entonces, yo no puedo medir concentraciones más bajas que 10 micromolar. En cambio, por las técnicas nuevas de voltametría, por electrodos sólidos, yo sí puedo medir concentraciones más bajas que 10 micromolar. Que 10 micromolar, yo creo que nadie ha hecho una concentración tan baja, ¿o sí? ¿La han preparado el laboratorio para hacer su detección? No, Ujú. ¿Han hecho análisis de absorción atómica? No, porque ¿También les tocó en pandemia? sí. Mm, ya, ya. Aquí está el problema de la sensibilidad de las técnicas electroanalíticas relacionadas con la corriente residual. Ya, acá vamos a ver el mercurio y aquí cómo está la solución del capilar. Ya, la corriente faradaica y una corriente residual capacitiva. A la corriente faradaica la ocasionan impurezas propias de la disolución de trazas de iones metálicos y el oxígeno atmosférico. Nosotros sabemos que en nuestro vaso precipitado siempre va a estar con aire, ¿cierto? El agua. Va a estar los gases disueltos. Por lo tanto, el error que nosotros podíamos medir que no con este electrodo es que no puedo hacer medidas en terreno, porque yo tengo que remover el oxígeno, porque en potenciales catódicos el oxígeno se reduce, se puede reducir a peróxido de hidrógeno o se reduce a agua. Ya la presencia de corriente residual, o sea, la corriente que podría producir la reducción de oxígeno, incrementa la reducción, la oxidación de la corriente de la muestra que queremos medir. Y como
el oxígeno es una de las medidas que nosotros que varía respecto a las condiciones del agua, donde yo haga la muestra o donde yo muestre, no va a variar mucho. ¿Ya? Va a variar mucho la concentración de oxígeno, por lo tanto no podemos decir que una cierta cantidad de corriente es constante con muestra o sin muestra. ¿Ya? En todos los procesos de electrodos, donde existen procesos electroquímicos, se establece una región donde se habla de la interfaz o la doble capa eléctrica, la interfaz electrodo-solución, y se genera una distribución de cargas aun cuando no se aplique ningún potencial, y se conoce como doble capa eléctrica. Aquí está la doble capa eléctrica, como la describió Helmholtz, Guy-Chapman y Strang. Acá podemos ver que es plano según Helmholtz. Guy-Chapman dicen que tiene interacciones con todas las muestras, todos los iones, y la de Strang dice que es lineal en la capa rígida y en la capa difusa tiene interacciones con todas las partes. La corriente de carga varía según el potencial, o sea, el potencial en un proceso no faradaico, es decir, no está relacionado con ningún tipo de electrólisis. En estas condiciones hay cierta carga por una unidad de área en el electrodo. Una carga igual pero de signo contrario en la zona de disolución inmediatamente adyacente. Es decir, que si acá se acercan iones o analitos con carga negativa, acá fuera de la doble capa eléctrica hay iones con carga positiva. ¿Ya? O en este caso, si el electrodo es positivo, aquí va a haber negativo. ¿Ya? No, adyacente. No se favorece lo que, lo que no se conoce la doble capa eléctrica, que es responsable de la corriente residual capacitiva. Acá podemos ver la reducción del oxígeno o la oxidación. Acá vamos a potenciales catódicos, oxígeno pasa a peróxido de hidrógeno y el peróxido de hidrógeno pasa a agua. ¿Ya? Y después en potenciales más negativos comienza el desprendimiento de hidrógeno. Niñas, esto no siempre es así, depende del tipo de electrodo. Esto es un electrodo de carbono vitrio, donde podemos ver estos dos procesos, y con un electrodo de platino vamos a ver una reducción vía 4 electrones de oxígeno directamente a agua y no por intermedio de estos pasos. Si yo remuevo todo el oxígeno, acá tengo mi capa, mi ventana de potencial en azul, y solamente voy a ver el desprendimiento de oxígeno y el desprendimiento de hidrógeno. ¿Ya? Nosotros, ¿cómo podemos remover esto? Típicamente con nitrógeno o con argón, para remover el oxígeno disuelto. Oye, niña, se me pasó un poco la hora. Voy a dejar la clase hasta acá. Y me falta bastante, así que voy a intentar hacer una guía de ejercicios para ir comenzando a trabajar en la semana. ¿Ya? Ya, niñas. Nos vemos. Vamos a dejar hasta acá la clase. Ya, profe. ¿Ya? Por la hora. Después, si las tengo más de una hora en clase, me puede llegar al reto. Ya. Chao, chao. Ah, una consulta, niñas. ¿Van entendiendo? Consultas, dudas. Háganmelas de inmediato. O todavía no tienen que repasar un poquito en casa para entender un poco, no sé. Cuéntenme. ¿Cómo van? Sí, ¿Van entendiendo el yo curso? ¿Se tengo les que hace repasar. difícil? ¿Ah? Yo tengo que repasar.
Y ahí Ya. voy a ver si que, que no entiendo. Y las demás van entendiendo, alguna duda, consulta. Después podemos hacer todas las dudas y consultas que ustedes encuentren coherentes, niñas. ¿Cómo van? Profe, yo tengo una duda. Sí, cuéntame. Es que no sé si lo estoy viendo mal, no sé. Como, es que usted Es- mostró una, como una tablita que salía oxidación, reducción y salía 3 voltios y menos 3 voltios. Y el 3 voltios estaba como en el lugar de los negativos y el menos 3 voltios estaba en los Porque lo positivos. que, Eso, entonces lo me que pasa, confundí. no, lo que pasa es que los europeos y los estadounidenses, nosotros la parte negativa la ponen en positiva y la parte positiva la colocan en la parte negativa. ¿Me entiendes? Ah, Acá lo solo por colocan eso. al revés. Ah, Ellos lo ya, utilizan al revés que nosotros. ya, profe. ¿Ya? Es algo normal para confundirse. ¿Alguna otra duda, consulta, niñas? Niñas, cualquier cosa me pueden ir preguntando. ¿Ya? Yo con las guías de laboratorio voy a también hacer preguntas porque va a haber un cuestionario que es evaluado en laboratorio y nosotros vamos a ir después diciendo cuál es la respuesta. Si tienen más tiempo podemos ver qué escribieron ustedes, en qué estaban mal, qué estaban bien, etcétera, etcétera. ¿Les parece? Ya, Sí, profe. profe. Bueno, porque acá les voy a mostrar la guía de laboratorio que está ya disponible en la Profe, plataforma. hay prueba de entrada, ¿verdad? No, porque no pude hacer la prueba de entrada. Ay, Intenté mucho, pero no lo logré. Profe, pero solamente por este laboratorio o en todos los laboratorios no va a haber prueba de entrada. No, porque al final, ¿cómo las voy a evaluar si es prueba corta? O lo otro que le puedo hacer, niñas, les puedo hacer unas 3 preguntas cada una y si me la responden bien, mal, tienen del 1 al 7. No, mejor no. No, porque son 3 preguntas. Siempre coloco una fácil, una intermedia y una más o menos complicada. Y con respondiendo una buena ya tienen el 4. Pero serían preguntas orales. Sí, porque no. Pero sería después del laboratorio. Sería una por una. O le hago una pregunta escrita por el chat a cada una y me la van respondiendo en 15 minutos en el chat. Así yo les saco un pantallazo. ¿Qué les parece? Porque usted ya le hicieron una prueba corta en la plataforma. No, yo no he visto nada. No, Ya. Entonces les voy a dar una prueba corta a cada una, distinta, y, y me las tienen que responder en el chat. Tienen 15 minutos. ¿Ya? Acá va a haber una parte de preguntas de un cuestionario. profe, ¿ese cuestionario se envía antes No se lo o tienen que después? enviar la próxima, hasta lo tienen que enviar eh, hasta el otro viernes y yo la siguiente semana se las dejo evaluadas. El cuestionario es individual, ¿ya? No va dentro del paper. No, no va dentro del informe.
Ah, Porque el cuestionario va a ser sus preguntas, ¿ya? La parte de ejercicios. Aquí también vamos a tener datos, pero esta va a ser la parte, la nota que corresponde a a la parte de ejercicios. Si nos damos cuenta, acá está. ¿Ya? Profe, el mismo miércoles nos va a decir con quién nos toca el informe. Ah, verdad. Se los digo al tiro. Dejen un minuto que estoy buscando. Ah, ya. Paula, Gislaine y Javiera van a hacer el primer informe. ¿Ya? Y el otro grupo va a ser Valeria y Dayan. ¿Ya? La parte de Ya, cuestionarios, profe. la parte de ejercicios, por lo tanto, eso se entrega individual. Tienen hasta el otro viernes. Y ahí vamos viendo las notas de todas. ¿Ya? Las voy mostrando de manera individual y con la corrección. Ya, niñas, nos vemos. Chao, chao. chao, profe. Chao, profe, cuídense. Ah.